Un poco, bueno, recording in progress. Eh, esto, perdón, se me escapa a veces. Eh, bueno, esta señorita que me interrumpió. Tenemos ahora, digamos, el cuarto paso y quisiera, bueno, en- aprovechar para preguntar si alguno tiene algo para comentar ahora o durante el curso del Zoom. Al final puede ser también, pero si hay alguna pregunta sobre el material que enviamos del día venidero, bienvenidos, ¿sí? Y el día venidero, AG, que sería el equivalente a SA, a Sociedad Anónima. Esta experiencia de Rudolf Steiner que nace, digamos, después de que él declara, eh, al terminar una conferencia, que había fracasado su intento de poner la trimembración social en el mundo, que esa era su tarea y que, bueno, había fracasado. Eso le rompió el corazón a todos los que habían trabajando duro con él, y un grupo de personas se compromete a hacer una experiencia última y de ver si era posible eh, tratar de en micro, en un mundo micro, no en la macroeconomía, sino en una experiencia corporativa, poder llevar adelante esta experiencia. Por eso se embarcan, bueno, en esta empresa que es llamada El Día Venidero Sociedad Anónima, sería el equivalente, eh, esta corporación que estaba compuesta por varios emprendimientos. Imagínense en la posguerra, ¿no? Nosotros acá en la Argentina tenemos así como un contexto bonito, inflacionario, eh, y sabemos de esto, ¿no? Bueno, de esta, digamos, quiero, digamos, borrar como la imagen de los precios que suben todo el tiempo, ¿no? Sino más bien tener en cuenta el efecto de eso en el alma humana, que es, digamos, hoy digo, fui al oculista y encontré los lentes con la graduación que me permiten ver, me los coloco y después al otro día me levanto a la mañana, me vuelvo a colocar los lentes y ya no puedo ver de nuevo. Digamos, esto que había sido conquistado, que mencionamos en el Zoom anterior, por el Renacimiento, por Luca Pacioli, esta tridimensionalidad del horizonte que se da en el arte, esto se pierde, ¿no? En este contexto, o sea, esta capacidad de poder tener un horizonte y desplegarme. Eh, bueno, eh, es un material que se los enviamos. Hay, digamos, es interesante para charlar si quieren. Creo que en el último Zoom lo que habíamos dicho es que sería bueno darle un análisis a ese material a la luz de los cuatro pilares que habíamos trabajado. Hoy nos falta el cuarto, la conversación, la asociación, y, y bueno, pensar un poco en esto de cuál era la iniciativa de esta empresa, cuál era la meta, cuál era la estructura que habían adoptado y cuál era la contabilidad, cómo estaban sus cuentas, cuál era el contexto financiero en ese momento en Europa. eh, y finalmente, bueno, cómo habían manejado estas alianzas, estos acuerdos entre empresas, cómo se había dado este carácter asociativo entre ellas. Así que bueno, eh, para los que no lo leyeron, los invito nuevamente a leerlo y para quienes lo leyeron y quieren compartir algo, bienvenido. Así que solamente levantan la manito y, y bueno, eh, pueden tener un espacio para compartir alguna reflexión, impresión en cualquier momento. Así que, bueno, mientras tanto voy a seguir con el desarrollo de esto, y les voy a contar un poco.
digamos, llegamos un poco al núcleo en este cuarto encuentro y nos encontramos con la palabra asociación. La asociación tiene algo, tiene como una connotación la misma palabra, eh, como que no es solamente quien está en mi ambiente comercial, sino quien afecta, digamos, mi comportamiento, a quien yo puedo afectar, y tiene que ver con esta capacidad asimismo de, por un lado, generar imágenes comunes, por el otro lado, generar acuerdos, eh, acuerdos que pueden ser de distinto tipo. Y bueno, vamos a explorar hoy cómo se da esto. En primer lugar, les voy a mencionar, digamos, los cuatro pasos que están considerados dentro de la economía asociativa como los pasos necesarios para trabajar hacia lo asociativo. En primer lugar, tenemos el primer paso tiene que ver con manejar el aspecto fundamental de un pilar de la economía asociativa, que es la competencia. O sea, en esto me voy a repetir, pero es importante. Eh, para poder iniciar un camino asociativo, un camino de conversación en economía, necesito entender de qué se trata la competencia, qué es un emprendedor, qué es una iniciativa, qué significa seguir una voluntad inherente, qué significa eh, actuar de acuerdo a los mercados, a algo que está externo a mí, y colgarme, digamos, colgarme como un gancho eh, de ese marco que va a moldearme de alguna manera. Es importante tener en cuenta la estructura. Ahora vamos a ver por qué esto. Es importante tener en cuenta la estructura. Esto quiere decir que la conversación asociativa no es simplemente conversar de lo que yo estoy haciendo, sino tener un piso de conversación común. Entonces, hay que entender, digamos, qué es una estructura, hay que poder comprender en lo posible cuál es la realidad de la ley de sociedades de cada país. Esto es importante, yo me imagino, no sé, en España la ley de sociedades debe tener algunas diferencias en relación a la ley de sociedades argentina. Y si uno puede estudiar además las modificaciones, ¿no? de esto. Esto afecta concretamente al emprendedor porque el marco jurídico financiero le establece límites eh, y de acuerdo a esos límites, el emprendedor con toda creatividad deberá ser como un pulpo. El otro día eh, veía con mi nieto un documental de pulpos, porque estaba lloviendo mucho, y veía cómo el pulpo puede pasar por un agujerito que es así, un pulpo enorme, porque solamente, digamos, tiene como dos dientes y puede pasar por cualquier lugar. O sea, este tema de la estructura, ¿no? Uno cuando quiere implementar un ideal asociativo dentro del contexto legal y financiero de cualquier país, tiene que aprender a ser como el pulpo, a entender, digamos, cuáles son las cosas que sí o sí, o sea, esos dos dientes que tiene el pulpo que son sólidos, bueno, esa es su dimensión, digamos que tiene que, si eso no pasa por un agujero, él no va a pasar. Pero todo lo que sea más grande, sí, va a pasar. Entonces, esto no quiere decir que lo legal y financiero establecen necesariamente límites para lo que yo quiero hacer, sino que establecen límites para cómo yo decido hacer las cosas, que es otra cosa, ¿sí? Eh, y por supuesto que también los límites establecen la necesidad de poder entender qué puertas deberían ser abiertas para que queden abiertas para todo el mundo o qué puertas deberían ser derribadas para eso. En ese Zoom me acuerdo que hablamos que, por ejemplo, acá en la Argentina la cantidad de votos que puede tener una acción es de 1 a 5. Eso determina los derechos políticos. Pero al tener
este, esta relación, uno podría decir que, bueno, eh, el capital para que una empresa esté controlada en manos de quienes son competentes, no en manos de quienes tienen más capital necesariamente, eh, tendría que tener al menos 1 millón, 1.000 para controlar 5 millones. ¿Se entiende? Con lo cual es una relación alta. Esto es una relación alta. Uno podría establecer, digamos, y sobre todo cuando acá también las acciones tienen que tener el mismo valor. Entonces, bueno, es otro elemento limitante. No es así en Suiza, por ejemplo, que las acciones pueden tener distinto valor y cada sociedad, en su fundación puede determinar cuántos votos tiene por acción. O sea, esto quiere decir que se respeta absolutamente el acuerdo entre las personas. Y bueno, este tipo de cosas es importante porque la idea sería, ¿cómo puedo tener una conversación asociativa si no entiendo de competencia, si no entiendo de estructura y si no entiendo de contabilidad? De contabilidad lo hablamos en términos de la lógica intrínseca del ejercicio de contabilidad de doble entrada, que me permite a mí tener una imagen de mí mismo desde afuera. O sea, yo me puedo ver reflejado en las cuentas del otro y mis cuentas reflejan al otro. Lo que para mí es un ingreso, para el otro es un egreso. Y no solamente puedo pensar y recordar que en un libro leí que el mundo está en balance, sino que el mundo está balanceado en base a mi experiencia. Y esto es algo sumamente importante porque cuando uno se toma en serio asuntos de la ciencia espiritual, ¿sí? En la actividad en el mundo, uno tiene que tener en cuenta que para lo científico espiritual, el conocimiento, tal como el recuerdo, la repetición de algo, no tiene ningún valor. Lo único que tiene valor es la experiencia viva. Entonces, no se necesita gente en economía que sepa que siempre hay un balance, porque lo sabes abstractamente. Lo que se necesita es que cada vez más gente tenga la experiencia viva de que el mundo está balanceado. Lo que se necesita es la percepción de ese balance. Imagínense ustedes en cualquier relación, no sé, es como decir, yo no lo veo, no sé, a mi nieto hace no sé cuántos meses, pero él sabe que yo lo amo. No, él necesita sentirse amado, ¿sí? Es esto, es lo vivo, no es lo abstracto. Entonces, estas son las cosas que tenemos que empezar en economía a comprender, que necesitamos la experiencia viva, porque a través de la experiencia viva hay fuerzas dormidas en nuestra voluntad que se van a despertar. Y en nuestro sentir hay intuiciones hacia cómo conducirnos nosotros mismos y cómo conducirnos con los demás que se van a despertar también. Entonces es necesario que esta imagen de balance, esta imagen balanceada del mundo, empiece en mí, en mis propias cuentas balanceadas. Y ahí empieza un proceso donde la vida económica no solamente se desarrolla en forma saludable que entre comillas podría decir, las cuentas cierran, el fisco las tiene aprobadas, no me observó nada. Eso es para el fisco y está bien, pero también es necesario entender que esta economía asociativa lo que busca no es que no nos pongan multas, no tengamos observaciones, sino que lo que buscamos es nutrirnos a nosotros mismos, rectificarnos con la imagen verdadera que pueda iniciar un proceso de desarrollo individual en nosotros y con los frutos de ese desarrollo individual podamos asimismo darle vida nuevamente al organismo social. Y esto es lo que está pasando también en economía y en otras áreas. Digamos, la vida económica debe revivificarnos. Si no podemos empezar con ese proceso en nosotros, el organismo social no va a tener fuerzas renovadas.
Entonces, esto empieza en cada uno, no va a venir nadie que sea electo, no electo, un sistema de, no sé, de inteligencia artificial, de lo que sea. Esto es un proceso interior en el cual cada uno es responsable. Entonces, bueno, Eh, siguiendo con esto, sí, Dani, ¿querés decir? sí, no, quería para aclarar por ahí algunos conceptos. Cuando Sí, vos hablas de competencia del emprendedor, hablas del conocimiento que tiene que tener para desarrollar la tarea que va a emprender. Es así. sí, me O sea, refiero en términos de economía asociativa, y lo que decía Steiner es, me refiero a las capacidades que están dentro del emprendedor. Esto quiere decir que aún puede haber capacidades latentes, ¿sí? Que solamente se van a despertar cuando el emprendedor esté activo. Por eso esto de considerar a un emprendedor competente, ¿sí? Solamente cuando tiene, digamos, su equipo de capacidades, sus habilidades desarrolladas, digamos, no sería justo. Lo justo es decir que hay algo en él que manifiesta un interés. Hay dones que coinciden con los intereses que él tiene en el mundo, por el mundo, y con sus capacidades. Capacidades que pueden no estar desplegadas completamente todavía, están latentes. Por eso es tan importante que en las estructuras se le dé tanta libertad al emprendedor, porque de esa manera el emprendedor puede empezar a desarrollar plenamente sus capacidades, cuando tiene el apoyo, incluso el apoyo para equivocarse. ¿Cómo sería si no? Bueno, yo te doy mi apoyo, pero no te equivoques. ¿Sí? Sería algo, no, a mí me pasa, yo tengo la experiencia de trabajar en otras compañías también, de ser fundador de otra empresa, por ejemplo, y audito eh, al presidente de la empresa, y mi auditoría es una charla, una charla donde podemos ver entre los dos cómo fue la gestión, preguntar algunas cosas, abrir hacia el futuro, cómo es que lo ves, y no necesariamente marcar esto estuvo bien, esto estuvo mal, errores, sino que lo importante es acompañar al otro en un proceso de autoauditoría. sí, Esto lo hablábamos alguna vez en lo que es la contabilidad, creo que cerramos con eso. Ojalá uno pueda tener una imagen de los actos antes de cruzar el umbral, y cuando me paro ahí ante los guardianes del umbral decir, che, estas son mis cuentas. No sé si hice todo el trabajo bien, pero hice mi esfuerzo y traigo esto. Entonces, eso es una auditoría. Una auditoría es cuando un auditor se encuentra frente a un individuo libre y consciente que él muestra cuál es su autoauditoría. Y yo soy la persona que está ahí para escucharlo. Esto también es un punto fundamental en lo que es asociativo, ¿sí? Porque en este punto la auditoría empieza a ser, yo me transformo en un órgano de audición, ¿sí? Y a través de la audición, ¿sí? La audición no es menor. En el Evangelio está esto, ¿no? Quien tenga oídos para oír, que oiga. Y se habla, digamos, de cuestiones de la vida como un ciego serás, ¿sí? Y esto está mencionado porque es muy importante, porque es importante esto, la audición, a través de la verdadera audición, que uno podría llamar en tiempos modernos también, no es lo mismo, pero se acerca este trabajo sobre la empatía, ¿sí? Que muchos seguramente han escuchado, esta audición, y a través de la audición le doy la posibilidad al otro de que se perciba a sí mismo. Y en esa percepción de sí mismo tiene la posibilidad de cambio, ¿sí? Pero yo no estoy interfiriendo en su voluntad. Y una verdadera auditoría nunca interfiere en la voluntad del auditado. Es un proceso. Es un proceso de maduración mutuo, tanto de la persona que audita como de quien es auditado. No hay alguien más arriba y alguien más abajo en esto. Es un encuentro con el otro.
Bueno, con lo cual es... Es, Ah, ok. sí, Termina, termina. No, no no digo sé que... quién habló. Yo. Sí, No, sí, digo que es como, bueno, esto de la competencia del emprendedor es descubrir sus dones, ¿no? O sea, poner claro. en el mundo los dones de ese emprendedor para que sea posible el desarrollo del emprendimiento. Y otra cosa que me parece también importante, que por ahí ¿no? Después vos verás cómo se puede tratar ahora o más adelante, es sobre este pilar que vos hablás del estatuto, ¿no? O, digamos, el estatuto como regulación del funcionamiento de ese emprendimiento. Y digo esto porque nosotros en Argentina somos como bastante informales, o sea, digamos, muchos de los emprendedores desarrollan sus actividades informalmente, ¿no? Después podemos hablar si está bien o mal, en qué situaciones podría ser válido o no. Ahora, independientemente de eso, el estatuto que regula digamos, el funcionamiento de ese emprendedor debería estar siempre, ¿no? Entonces, escribir ese estatuto es poner en papel y saber cómo se va a manejar ese emprendimiento. Y después si está inscripto o no inscripto en AFIP es otro tema, ¿no? Pero no sé si coincidís con esto del estatuto Sí, como sí. ejercicio, ¿no? De plasmar un orden. Sí, además, sí, totalmente. Y además, el estatuto, digamos, es como el estatuto es algo que va a unir dos mundos. Por un lado, el mundo externo, el marco jurídico legal, y por el otro lado, la voluntad y los acuerdos de los emprendedores dentro de ese marco. ¿Sí? Entonces, lo que me asegura a mí es que esto tiene un reconocimiento por un tercero, que en este caso puede ser persona jurídica, digamos, bueno, todo lo que tenga que ver con los organismos, que tienen que reconocer esto, ¿sí? Pero acá se da otra posibilidad, que lo vamos a ver en un ratito, que tiene que ver además con el reconocimiento de colegas, porque la conversación y la asociación debería ser un reconocimiento de colegas frente a mi gestión, frente a la existencia de esta estructura corporativa. Bueno, siguiendo un poco con los pasos de lo asociativo. En primer lugar, digamos, tener este piso común que tiene que ver con entender qué es la competencia, qué es ser competente, entender sobre estructura y entender sobre contabilidad. ¿Sí? Esto es lo básico. Y entender también lo que vamos a ver hoy, que es qué es la asociación o la conversación. Entonces, uno tiene que entender que el primer paso para desarrollar una economía asociativa es tener como este pequeño curso hecho. Yo en esto quiero decir algo. Eh, Nosotros acá hicimos como 4 horas, 5 de Zoom en estos encuentros. El tiempo que se necesita para realmente tener estos conocimientos aprendidos son 33 horas. ¿Sí? Esto quiere decir que piensen que, bueno, yo les doy una pastilla y decís, bueno, si te tomás esta pastilla, eh, se cumple tal objetivo. Bueno, se tomaron un pedacito que no va a llegar a tener el efecto. Pero lo importante de estos Zoom es poder compartir estos contenidos para justamente que, digamos, tener la posibilidad de que haya gente interesada en participar en encuentros presenciales, donde la intensidad y además la presencia de colegas y de casos de estudio y de compartir cenas, pernocte, lo que sea, hace que todo esto realmente sea transformador. Así que no estoy diciendo, eh, digamos que no es útil el Zoom como herramienta, pero es útil a fines como informativos y de compartir hasta cierto punto. La experiencia viva sucede cuando estamos todos juntos, presencialmente, y eso no lo podemos suplir. Entonces, bueno, tenemos un segundo paso que tiene que ver con
digamos, ya trabajar con quienes están a cargo de los emprendimientos, ¿sí? En relación a la gestión, a la estructura, ¿sí? Y hacia dónde nos dirigimos. Esto quiere decir que de alguna manera el segundo paso de la economía asociativa es, ¿sí? Poder compartir con colegas que ya tengan algo de experiencia charlas en relación a la gestión de la empresa o del proyecto y en relación a la comprensión que uno tiene de cómo debería ser y a ciertas habilidades, ¿sí? Habilidades, desde luego que esto tiene que ver en cuanto a las habilidades de gestión en la empresa o en el proyecto. Una vez que uno puede decir ahí que, bueno, de alguna manera hay un dirigirse hacia, ¿sí? Entonces tengo un primer paso que tiene que ver con tener un piso común de comprensión en competencia, estructura, contabilidad y asociación. Como segundo paso, ¿sí? Como segundo paso sería poder dirigir, ¿sí? Mi atención a comprender qué tipo de gestión debería hacer, qué tipo de habilidades debería desarrollar y, y cuál es mi comprensión en esto. Entonces uno puede tener una conversación y decir, che, pero ¿te parece que la gestión del directorio debería ser así? La conversación, la periodicidad, cómo presento la información, cómo recabo los datos, bueno, en fin, uno empieza a redirigir, ¿sí? Es como que uno empieza a redirigir. Y en un momento decís, bueno, ahora ya tengo el foco, ya me enfoqué. Ese es el segundo paso. El tercer paso, ¿sí? Tiene que ver con todas las adaptaciones concretas, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que yo, por ejemplo, tengo una compañía en la cual quien tiene mayor capital tiene el control de la compañía. Yo tengo una persona que es el accionista, que tiene el 80% del capital y es además el presidente de la empresa. Bueno, eso, digamos, no constituye, digamos, ahí digamos, la mirada de la economía asociativa no está presente en su estructura, ¿de acuerdo? Entonces uno podría decir, bien, ya entendí, paso uno, tengo un piso común de comprensión. Paso dos, me voy reorientando. Paso tres, tengo que hacer los cambios. Esto es, tengo que hacer las adaptaciones en mi emprendimiento, ¿sí? De acuerdo a la economía asociativa. Yo tengo la experiencia en esto, por ejemplo, en que participaba en una asociación civil que se llamaba Nuevos Despertares. Y después de, gracias Esteban por moverme la mesa. Y después, la tengo a Esteban acá, inquieto. Y, y, ¿Y qué pasó? Lo que pasó es que nos dábamos cuenta que la estructura de ONG que tenía ese emprendimiento, lo voy a resumir, literalmente dormía las conciencias de quienes estaban gestionando ahí. Es como una estructura donde uno se duerme fácilmente, ¿sí? Entonces, esto lo he conversado con colegas y creo que mucha gente tiene esta experiencia. Desde luego que hay excepciones, pero digamos, cuando uno está en por ejemplo, en una estructura societaria, el, digamos, la dinámica y la estructura que tiene una compañía te despierta, porque estás en primera línea de combate, la primera, en la trinchera y tenés obligaciones, tenés que presionar, es otro ritmo, ¿sí? Es otro ritmo. Entonces, bueno, uno puede ver ahí, es decir, che, ¿te vas a dormir si te subís a un auto de carrera, a un auto de rally? Es difícil. Pero si te sentás en una ambulancia, y bueno, por ahí, sobre todo si vas en la camilla, es probable que te duermas. ¿Sí? De acuerdo a la estructura, de acuerdo al vehículo, te pasan cosas distintas. Yo participé en esta asociación civil y después de 8 años de estudiar economía asociativa y de investigar, decidí presentar un proyecto
y les dije a todos, tengo un proyecto, era diciembre y era antes del receso de verano acá en la Argentina, y le dije, tengo un proyecto buenísimo, ¿y de qué se trata? De disolver la asociación civil y de crear una sociedad anónima. Esto tiene que ver con cambiar la estructura. Bueno, después que lo expliqué, 2 horas me llevó, imagínense las caras. Primero algunos decían que era un chiste, bueno, pasó de todo ahí y finalmente se votó por unanimidad el cambio. Y se hizo este cambio y la empresa se fundó en el 2018. Se llama Despertar del Hemisferio Sur Sociedad Anónima. Y está los emprendedores, o sea, los socios fundadores, eran todos, es un emprendimiento educativo en general, y bueno, todos los socios fundadores son quienes tienen la competencia, o sea, los educadores. Esto quiere decir que, bueno, la capacidad de tomar decisiones ahora estaba en manos de los docentes. Recording in progress. Y, y bueno, esto quiere decir adaptación, ¿sí? Y yo creo que esto viene al caso también por lo que decía Daniel de los estatutos. Es muy importante tener en cuenta que para nosotros la salud es algo a veces distinto que para el común de las personas. ¿Por qué? Porque cuando alguien te dice, por ejemplo, en este mundo de la economía asociativa, che, pero vos antes dijiste esto y ahora cambiaste de opinión. Sí, y es un halago, es bueno cambiar. Y cuando uno tiene un estatuto y a veces le dicen, che, pero este estatuto no lo estás respetando. Tenés razón, vos sabés que tenés razón. Creo que hay que cambiarlo. ¿Sí? Estas son las cosas, digamos, a las cuales uno tiene que estar abierto. Pensar que a veces la estructura en la cual se fundó un emprendimiento te sirve hasta cierto punto y después la tenés que cambiar. ¿Sí? Y bueno, esto nos pasa en, no sé, en las parejas, en las empresas, en cualquier tipo de relación. Cuando uno no lo hace, enfrenta las consecuencias de querer sostener una estructura que no puede albergar aquello que late adentro de la estructura. ¿Sí? Y tenemos que imaginarnos, yo cuando me imagino un estatuto, me imagino un corazón en un embrión, ¿sí? En un embrión tengo la sangre que pulsa y eso que pulsa va formando la estructura del corazón y no al revés. ¿Sí? Y cuando la estructura quiere forzar el pulso, entonces puede ser que se muera y no lata más, o puede ser que el pulso, ¿sí? Como un caballo indomable, siga latiendo y rompa la estructura, ¿sí? Y en definitiva provoca un cambio que por ahí se da a veces no en las mejores condiciones. Entonces tenemos, bueno, volviendo, sí, a esto, tiene que ver con tenemos el primer paso, ¿sí? El conocimiento de los 4 pilares. El segundo paso es el redirigirme, o sea, voy de un paradigma en el cual vivo a un nuevo paradigma, ¿sí? Y me aseguro que esté teniendo la dirección correcta. Entonces la conversación empieza ahí con colegas, ¿sí? Y una vez que digo, ahora sí estoy enfocado, ¿sí? Entonces me tengo que preguntar, y ahora estoy en el tercer paso, cuáles son las adaptaciones que tengo que hacer. A mí me gusta mucho esta palabra porque no digo cambios, son adaptaciones, ¿sí? No necesito cambiar la manguera, yo tengo un campo. Vivo en el campo y mis ejemplos son de jardinería, de animales. Entonces digo, no es que tengo una manguera de 3/4 y tengo una canilla de medio,
entonces voy a tirar la manguera. No, le voy a poner un adaptador, ¿sí? Necesito un adaptador. Necesito adaptaciones para todo lo que se pueda adaptar. Y si hay algo que haya que romper, como pasó en este caso, en esta iniciativa, que debió, digamos, morir la asociación civil para que nazca la sociedad anónima, entonces uno puede entender que, bueno, en ese caso, cruzar el umbral de un paradigma al otro implicó la muerte de una compañía, en este caso de una asociación civil, y el nacimiento simultáneo de una sociedad anónima. Entonces, bueno, uno ve estos procesos de vida y muerte, pero esto se da todo el tiempo, porque justamente en ese paso 2 que es reorientar, suena muy lindo, ¿no? Decir, es como poner los cañones en una dirección determinada, pero en este reorientar, me viene a buscar, me parece. Sí, está la policía por acá. En este reorientar, interiormente, se vive un proceso de, no suena tan tranquilito, tiene que morir la mirada que previamente tenía a favor de algo que empieza a surgir en mí. Entonces, en el paso 2 cuando digo reorientación, barra muerte, ¿sí? Muerte de los viejos paradigmas. Algo en mí tiene que morir y nace una mirada nueva. Y una vez que tengo una mirada nueva en el paso 2 entonces en el paso 3 puedo tener una adaptación en base a esta mirada nueva de mi emprendimiento. Todavía no estamos charlando, ¿no? Porque uno diría, bueno, ¿y cuándo llegás a conversar? Y acá uno lo entiende, ¿no? Porque para conversar, primero tengo que cambiar. Si yo quiero conversar eh, con los pájaros, tengo que poder ser un pájaro, tengo que andar. O sea, esto es, si yo quiero conversar con otro emprendimiento de manera asociativa, mi propia naturaleza tiene que ser asociativa. ¿Se entiende esto? ¿Sí? El conversar exige de mi propia transformación. Y esto pasa, no sé, quienes hayan hecho terapia, por ejemplo, esto de, no es que de repente digo, ah, bueno, si no tenía dificultad en la comunicación, bueno, decime los tips y después voy a charlar de vuelta. No, esto tiene que ver con demoler, cambiar, ¿sí? Entender que tengo que cambiar, hacer el cambio real en mí y después sí ir a conversar. Entonces, bueno, estamos en el paso 3, ¿sí? El paso 3, ¿sí? Es el paso de la gestión, es el paso del cambio. Y después, ¿sí? Viene como lo que se llama el cuarto paso, que tiene que ver con una autoauditoría, ¿sí? Esto tiene que ver con tener un diálogo conmigo mismo, ¿sí? Preferentemente al lado de otra persona, en el cual yo mismo me hago una autoauditoría en relación a cómo estoy alineado con los ideales de la economía asociativa. Entonces puedo decir la verdad, no sé, por ejemplo, puedo decir la verdad que hay un punto que me falta. Digamos, tengo demasiado control, demasiado capital puesto en esta compañía y además soy el emprendedor, soy quien toma las decisiones. Quien tiene capital y quien toma las decisiones es el mismo. Y uno puede decir, bueno, necesito todavía entender cómo cambiar esto y cómo esto puede cambiar en el curso del tiempo. No necesariamente tiene que ser, ah, no puedo estar en este mundo si yo esto no lo tengo ajustado. No, desde luego que estas cosas se dan con el tiempo y, y de hecho, digamos, mi experiencia es que es un proceso personal en el cual uno en algún momento siente la necesidad de hacerlo, porque tampoco las adaptaciones tienen que venir por un dogma. O sea, no estoy de acuerdo en eso. Eh, a veces converso con colegas, todos tenemos opiniones diferentes dentro
de, de la vida económica y con colegas. Este es mi parecer, pero a mi parecer, digamos, es mejor no hacer el cambio cuando ese cambio no está realmente dictado por una voluntad que sigue una necesidad. Ahora eso ya no es algo que conozco, algo que entiendo. No, si no hago el cambio, es lo mismo que morirme. Hay una parte de mí que no puede seguir así. Entonces hago el cambio. Por eso lo que digo es que en el proceso de adaptación hay toda una vida interior y una vida social de charlar de estas cosas. Y bueno, forman parte de un proceso. Acá no hay, y para nada es un proceso de juzgar al otro. Es más bien de estar expuestos unos frente a otros de tal manera que la naturaleza humana es cada vez más comprendida y el reflejo del comportamiento humano en relación a la vida societaria, a la vida corporativa, es como cada vez más claro. Uno puede ver ahí cómo la iniciativa y la naturaleza de la iniciativa de alguna manera embebe, nutre la esencia del yo humano y el yo humano, digamos, aporta a esa iniciativa, a ese ser, algo. Y entre los dos hay como una compenetración. Por eso, y este es el cambio permanente, digamos, hay que estar acostumbrado a un cambio permanente. Lo que alguna vez funcionó de una manera, en algún otro momento puede funcionar de otra. Y ese cambio que estoy haciendo hoy no será permanente tampoco. Esto es, y lo que funciona en esta compañía, en otra puede no funcionar. Entonces, todos estos colores que surgen es como si uno está en una reunión asociativa, uno tiene la impresión de que hay como un arco iris en la sala que está lleno de colores, ¿sí? Lleno de distintas apreciaciones, experiencias de vida, anhelos, y es importante esto, escuchar al otro, ¿sí? Ser el órgano de percepción auditivo, y a través de eso todos nos transformamos. Hay algo que, que decía Steiner en relación a la vida en el mundo material. Él dice, la vida en el mundo material, ustedes piensan que abren los ojos a la mañana y ven la silla, lo veo a Esteban, eh, mis impuestos a pagar, no sé, cualquier cosa, ¿sí? Y Steiner dice, ustedes piensan que ven, que hay luz, pero en realidad, espiritualmente, están oscuras, es de noche. Y enfrente de ustedes tienen a la naturaleza. Y la naturaleza les puede contar muchas cosas y mostrar muchas cosas, pero nunca les va a decir quiénes fueron, quiénes son y quiénes serán. En esta oscuridad hay una luz, una pequeña luz, que son ustedes mismos. Y a través de esa pequeña luz uno puede, ¿sí?, empezar a ver algo, muy, muy de a poco. Pero en esa oscuridad, el verdadero instrumento de navegación es el auditivo. Por eso está mencionado en la Biblia esto de quien pueda oír, que oiga, porque ver no se puede, ¿sí? Y esta, la naturaleza de la vida económica tiene que ver con esto, con poder entender que esta pequeña luz, ¿sí? Esta pequeña luz que brilla en la oscuridad, un poco, es nuestro yo. Y nosotros, a medida, ¿sí?, que podemos percibir nuestro yo, esa luz se intensifica. No solamente para nosotros, sino para nuestro entorno. Y eso le da luz al mundo. Y la única forma de percibir el propio yo es a través de los actos. Y la vida económica es quien tiene la tarea de desarrollar esto, ¿sí? Una imagen verdadera a través de la cual el yo se puede reflejar. Y de esta manera esta luz puede aumentar. Y cuando esta luz aumenta, aumenta también para mi entorno. Este es bueno, la finalidad de la vida económica.
Bueno, eh, son las 7:20. Eh, Me gustaría eh, poder escuchar alguna pregunta, algún comentario, si hay. Alejandro, con Sí, respecto, con respecto al proceso asociativo, me parece que estaría bueno traer dos ejemplos, ¿no? Que uno es, con los pasos que explicaste, salgo al mundo a buscar una conversación o una asociación que puede estar orientada a encontrar la competencia que me falta para asociarme con esa competencia y desarrollar mi proyecto. Y después está cuando yo en esa conversación con otro, eh, o sea, esa asociación es con un tercero que es quien tiene algo en común conmigo, pero no necesariamente va a integrarse en el funcionamiento, sino que es como un pacto de mercado, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, pongo un instituto de enseñanza de idioma y entonces salgo en busca de una asociación en el lugar para generar un mejor proyecto, me encuentro con otro instituto que enseña idiomas. Entonces, ¿qué pasa ahí? Necesito de esa conversación, o sería muy bueno, ¿no?, que se produzca esa conversación para que podamos juntos ver cuál es la mejor manera de estar en ese presentes y no estar compitiendo en el sentido de te saco los clientes o yo avanzo para tratar de tener presencia yo y de disminuir la tuya, sino de acordar, ¿no? Entonces podemos decir, bueno, mira, yo pensaba dar inglés y alemán y vos inglés, yo como sé alemán podría dar alemán, vos inglés y tenemos un acuerdo asociativo, a pesar de que no estemos fusionados, de ser provechosos, o sea, o de alguna manera inteligentes en el uso de los recursos en ese lugar que sería el mercado de donde estoy desarrollando, ¿no? Entonces son como dos visiones de la asociación. No sé si estás de acuerdo. sí. Eh, eh, Eso se puede dar, esas opciones se pueden dar, pero la palabra economía asociativa y el ámbito de lo asociativo simplemente, digamos, están enmarcados por la conversación. Esto quiere decir que, para que se imaginen ustedes, hay una reunión, ¿sí?, entre una empresa y otra, dos, tres empresas o proyectos que tengan emprendedores y simplemente se conversan, ¿sí? Se conversa quiere decir, no se conversa, eh, digamos, y se explica. Uno tiene que llevar una carpeta con la hoja de proyectos, con el presupuesto, con el flujo de caja y con el balance. Desde luego que hay proyectos que, por ejemplo, no tienen balance todavía, pero sí hay un balance pronosticado, ¿sí? Entonces es importante esto, digamos que lo primero es una conversación. Para que sea una conversación asociativa, hay requisitos y los requisitos es que todos tengan el paso uno, el paso 2 y el paso 3. Esto es importante, ¿sí? No puedo, si yo sumo a alguien que no tiene todavía, digamos, ese trabajo realizado, podrá hacer una conversación económica, pero no en términos asociativos. Y por otro lado, cuando yo llego a la reunión, tengo que tener en claro que yo no voy a necesariamente a buscar algo, no voy con una idea preconcebida, sino que más bien voy esperando que lo que, a ver, la- lo podría explicar de esta manera, voy esperando que el destino se revele. Esto quiere decir que sé que probablemente
haya algo que se me revele a mí, no algo que yo ponga en la reunión. Y ese puede ser un proceso colegiado además, que se revele a todos. Entonces, por eso les mandé también en este punto está bueno, Dani, porque por eso mandamos también el material del día venidero. Para quienes lo leyeron, hay una parte en ese material en el cual Emil Leinhas habla de las reflexiones que tuvo con Steiner y como conclusión de un proyecto que fracasó por varios motivos, él dice, hay como 12. Yo hago un resumen, doy curso de este, digo, doy un curso de 12 puntos, digamos, de conclusión sobre esta experiencia del día venidero. Hay uno de ellos que es el problema que tuvo la compañía por hacer alianzas no estratégicas. Eso es simplemente con las personas que simpatizaban con algo, entonces lo convierto en socio, lo incorporo o llego a un acuerdo determinado. No, tiene que ser estratégico, tiene que haber un motivo más allá de lo que yo sienta ahí. Esto no, la brújula del sentir, digamos, no es la única brújula. No digo que no sea algo a tener en cuenta, desde luego que siempre nuestra percepción, lo que sentimos es importante, pero no solamente con eso tenemos que tomar decisiones. Y una de las críticas que quienes participaron en esa experiencia se hicieron es que si la tuvieran que volver a repetir, no harían las mismas alianzas, porque no fueron estratégicas las que hicieron. Entonces, esto es muy importante porque en una conversación asociativa en este ámbito puede pasar esto, che, pero qué bueno, somos todos, ¿y por qué no hacemos esto juntos? ¿Y por qué no? No, tiene que haber un motivo. No es porque a todos nos gusta lo asociativo, porque a todos nos gusta esto, porque tiene que haber un motivo. Y en esto también es muy importante que todas las decisiones tienen que también estar vinculadas a lo que da frutos económicos. Esto lo dice Emil Leinhas. El problema es que no se incorporaron compañías que tenían realmente lucro, ¿sí? Que estaban bien capitalizadas. Entonces entraron emprendedores que empezaron a hacer un peso para la compañía grande el día venidero. Entonces, esto es importante. ¿Por qué? Y esto es todo un tema también en el ámbito antroposófico, el tema del lucro, el tema del fruto, ¿sí? Esto es muy importante porque si uno no tiene frutos, si la actividad que yo desarrollo no tiene frutos, ¿sí? El individuo no puede desplegarse espiritualmente. Entonces, el fruto es sumamente importante. Y muchas veces me toca hacer auditorías o asesorar en muchos emprendimientos que tienen sobre todo ideales muy profundos y de muchísimo valor, no se da la importancia necesaria a que el emprendimiento tenga frutos. Y es muy importante el fruto, ¿sí? Porque el fruto es lo que me permite a mí verme a mí mismo. Si no hay frutos, no tengo nada en lo que espejarme. Y los frutos, ¿sí? Es lo que me permite a mí tener un desarrollo individual y espiritual que al mismo tiempo pueda nutrir la iniciativa. Entonces, esto de los frutos es importante. Bueno, en el día venidero, en este material que enviamos, justamente Emil Leinhas hace un comentario sobre esto, sobre las alianzas no estratégicas y la incorporación de emprendimientos que no estaban bien capitalizados y que no generaban realmente una ganancia. Y esto es, para desplegar ideales en el mundo, necesitas los pulmones llenos de aire. Esto es importante, no tiene nada de malo, es necesario, ¿sí? Y de hecho, uno de los puntos que uno podría decir, acá voy a entrar en el tema 3, en el punto 3, que dije adaptación, ¿sí? Estos son los cambios concretos en la iniciativa. Uno de los cambios concretos
que debería hacerse en un emprendimiento que pretenda conversar asociativamente con otros, es un cambio que tiene que ver con tener capital a largo plazo disponible para que el emprendedor pueda desarrollar su tarea, pueda desplegar sus capacidades. Esto es un capital a mediano y largo plazo, ¿sí? No algo, bueno, te lo doy para que empiece el primer proyecto y después no hay nada, ¿sí? Esto es importante también. Esto tiene que ver con la viabilidad, con los frutos, ¿sí? Eh, si uno, si un emprendedor en una compañía no está suficientemente capitalizado, uno debería preguntarse, yo por lo menos haría eh, marcaría esa nota y decir, bueno, tenemos que ocuparnos para que haya capital disponible para ese emprendedor en el mediano y largo plazo, ¿sí? Porque de otra manera, el emprendedor se empieza a desconectar de su tarea, de lo que tiene que hacer. Y esta es la experiencia que le pasa a cualquiera. Si yo no sé mañana cómo voy a pagar mis cuentas, o cómo, bueno, digamos, uno se desconecta de su propia voluntad. Es muy importante para la economía asociativa que el emprendedor se mantenga lo más fuertemente conectado con aquello que pulsa, porque mientras él se mantenga pulsando, ¿sí? La estructura se va a generar en la compañía, la estructura de clientes, la estructura de costos, la estructura de proveedores, o sea, esto se va generando. Entonces, es muy importante cuando el emprendedor empieza a no latir, empieza a titubear, bueno, eh, a veces, no sé, hay personas que tienen la sensación, no, vamos a recortar, no, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, y en realidad tiene un efecto grave. Esto no quiere decir, desde luego lo estoy diciendo siempre en términos de un sentido común, eh, donde haya un balance, ¿no? Pero bueno, venía el caso este de que realmente hay una adaptación importante que es el tener capital disponible para el emprendedor y su iniciativa. Eh, Ese es un cambio. Es tan importante como tener un estatuto desarrollado de acuerdo a la actividad. El estatuto es como mi traje, es como mi auto. Si yo quiero hacer mudanzas, no me sirve tener un auto coupé de dos puertas. Por lo menos tengo que tener un utilitario que tenga la posibilidad de abrir las puertas de atrás. O sea, el estatuto marca, digamos, la estructura. Y en finanzas también hay un determinado capital que se necesita. Eh, en mi opinión, les voy a contar un poco de mi experiencia en esto. Me pueden interrumpir cuando quieran. Eh, es todo un tema la conversación financiera. Lo digo porque es como si uno le dijera, che, ¿te gustaría hacer nudismo? Eh, ¿No? Es como, che, ¿te gustaría entrar en un cuarto y todos nos sacamos la ropa y estamos, ¿no? Porque de alguna manera es un nudismo eh, esta parte económica. Yo me desnudo, me quito la ropa frente al otro para que el otro me vea tal cual soy. Y yo acepto también ver al otro tal cual es. Esto es, a mí, bueno, no voy a compartir mis experiencias de nudista, voy a compartir las asociativas. Son más intensas. Les puedo asegurar que es más intenso que sacarte la ropa y caminar ahí por una playa o por donde sea. La sensación es fuerte. Lo que percibo en los demás es intenso. Eh, y en esto es como que también yo lo que recomiendo a veces es un proceso. Por ejemplo, a veces sería importante, no sé, porque creo que también es importante tener reuniones presenciales de asociación. Porque imagínense si ustedes tendrían que tener las cuentas y no saben si hay una captura de pantalla y después lo pasan, digamos, no sé, como que todo requiere confianza y un proceso íntimo que acá no se da por Zoom. Entonces, la intimidad es un punto
importante a tener en cuenta. Hay que proteger un ámbito para que esta intimidad pueda desplegarse de la forma más saludable, que también es de a poco. Entonces, yo muchas veces lo que recomiendo es que, bueno, a ver, no pongan, no sé, alguien tiene un negocio de ropa, otro tiene, no sé, distintos emprendimientos. ¿Por qué no empezamos compartiendo proyectos de estas iniciativas? Entonces, es como que uno empieza a decir, bueno, me voy a desabotonar. Tengo el primero abierto, bueno, voy por el segundo, ¿no? Entonces, es como, y con un café de por medio, se puede volver interesante, más agradable. Y de esta manera, uno empieza como a dar un paso. Vuelvo acá a usar el mismo lenguaje de estos pasos, ¿no? De estos cuatro pasos. Voy como reorientando, ¿sí? Me voy dirigiendo hacia eso. Entonces, eh, che, esto del nudismo no sale grabado, ¿no? No, no sale, me dijeron. Seguro que me están mintiendo. Y, y bueno, en este reorientarme, ¿sí? Lo que, lo que empieza a suceder es que, en mi experiencia, cada vez uno siente la necesidad de exponer un poco más, ¿sí? Porque es natural. El encuentro con el otro late en lo profundo de nuestro corazón, ¿no? Y, digamos, Perdón, afortunadamente, esto es buenas así. tardes. Sí, Milena. Te interrumpo. Es Sí, que claro. lo que se va generando es lo que decís vos, la confianza. Al Sí, principio uno como que está por ahí más formal, incluso con una persona tal vez de la familia o ¿no? Con la que ya de por sí tiene confianza, pero en otros ámbitos, tal vez cuando tiene que hacer un proyecto en común, ya viene como una formalidad al principio y te va soltando de a poco. Y de repente te encontrás con, no sé, haciendo chistes y con una soltura que también va construyendo, creo, el vínculo desde otro lugar. Se vuelve más totalmente. humano, más cálido y va cobrando obviamente otro sentido trabajar con esa persona. Es verdad que es un Totalmente. proceso. Sí. Gracias, Milena. Por- No, no. Sí, esto, digamos, y ahí viene un desafío, ¿no? Porque a medida que uno se va sintiendo cómodo, a veces uno pierde como la profesionalidad en la conversación. Y eso no debe suceder, ¿sí? Entonces, el 50% del tiempo, o una parte importante del tiempo, empieza a no ser, digamos, en este lenguaje universal. Entonces, es importante que, bueno, eh, digamos, nos podemos tomar el café entre medio si vamos mostrando nuestros números. También uno puede contar una anécdota detrás de este valor, pero es una anécdota detrás de este valor, no es que, pasó un auto blanco y digo, ay, sí, justo me compré una camisa blanca, no. Es como, digamos, uno tiene que tener este foco, ¿sí? Y realmente estar estar muy despierto y usar el lenguaje, ¿sí? Este lenguaje universal que tiene que ver con las categorías y con los valores. Y sí, darle vida, uno puede contar qué está detrás de eso, pero atenerse, digamos, a tener una conversación en lenguaje universal. El número, las planillas tienen que estar ahí, no frías, pueden estar llenas de vida, y justamente se espera que uno pueda explicar qué está detrás de esos números. Y también algo más que quería decir es, eh, en estas reuniones, por lo menos en mi experiencia, es muy importante escuchar al otro y nunca decir estoy de acuerdo con esto o no estoy de acuerdo. ¿Sí? Uno, como mucho, puede repreguntarle al otro algo para que profundice o aclare un punto, pero simplemente uno va a escuchar al otro, ¿sí? No, yo nunca, me pasa de moderar estas reuniones y escucho a veces a alguien que dice, che, no, esto que dijiste no es verdad, no estoy de acuerdo. Disculpame, pero no forma parte del acuerdo de conversación que tenemos. No podés decir eso. Y tengo que poner un límite, porque hay un protocolo, digamos, que tenemos que respetar y es que el otro tiene derecho a ser escuchado.
Después, si yo quiero decir algo, lo digo cuando tengo que exponer mi propia experiencia, pero nada que limite la expresión del otro, ¿sí? Y hacerlo así está buenísimo, porque es muy sano. Y la verdad es que uno va a escuchar y a expresarse. Y cuando hay una pregunta, la pregunta siempre está dirigida a, che, me gustó esto que dijiste, ¿podrías describirlo con más profundidad? Entonces, es algo que convoca, eh, digamos, a que el otro pueda expresarse aún más, a profundizar y siembra, digamos, como un buen, siembra buenas condiciones para que la confianza, que es lo que se necesita, esta confianza e intimidad sigan desplegándose. Eh, Me ha pasado con emprendedores, por ejemplo. Les voy a contar una anécdota para que se entienda esto, porque la verdad que a veces suena abstracto también. El año pasado vino a la zona donde yo estoy, en provincia de Buenos Aires, el director de agroecología de la Argentina. Entonces recorrimos 18 establecimientos y me tocó hacer una parte como de auditoría del trabajo. Ya, auditoría, conversación. Entonces le pregunté a un productor que tenía una huerta hermosa, le digo, estoy mirando esta fila de repollos. Parecían repollos, no sé, de Chernobyl, eran, sí, como, no sé cómo, y le digo, ¿tenés idea de cuál es el costo de esto? Primero le había preguntado qué valor tenían los repollos. Me dijo el valor. Le pregunté cómo lo había sacado el valor, de acuerdo al precio de mercado. Bien. ¿Y tenés idea de los costos de estos repollos? No. Me dijo, no, no tengo idea. Ok. Entonces, conversando con él, digamos, bueno, se enteró de lo que hacía y me dijo, ¿puedo ir a alguna reunión de las que ustedes hacen? Entonces, de acuerdo a los pasos que yo les dije, ¿cuál sería la respuesta? Che, si tenés que cumplir con esto, con esto, con esto y con esto, no podés ir. ¿Sí? Mi respuesta es un sí, podés venir. ¿Sí? Venís como oyente. Entonces, también tener esta apertura y generosidad en el hecho de decir, podés venir como oyente. Entonces, tal vez no hiciste el curso de los 4 pilares de la economía asociativa, el otro tampoco, pero bueno, hay algo que en ese ambiente tal vez se puede despertar en el emprendedor. Entonces es bueno que esté. Entonces, mi decisión es, cualquiera puede verlo, ¿sí? Nos sacamos la ropa aún frente a quienes están vestidos. No tenemos problema. Entonces, en este ejercicio también de exponerse, y a mí me pasa también en el caso de la compañía en la que trabajo, en que tengo una planilla con mis ingresos y mis egresos, con mis gastos personales, y le muestro, digamos, a los socios cuáles son, cuál es mi realidad financiera digamos, mis ingresos están acordes a mis necesidades. Es justamente una de las cosas que no, eh, uno se va acostumbrando a a este striptease, y uno extraña cuando no lo puede hacer. Me ha pasado en algunos cursos de prender el proyector y mostrar cosas mostrando mi propia contabilidad. Y la gente es como que hace, che, pero esto es verdad, este lo estás mostrando, esto es tuyo. Sí, es mío. Y bueno, imagínense un mundo así. ¿Cómo sería el mundo si cada uno de nosotros pudiera, digamos, vivir de esa manera? ¿No? Eh, y también nos pasa que frente a, no sé, conversando, como decía Daniel, a veces surgen acuerdos. Estos acuerdos pueden ser simplemente de, che, mirá, yo tengo estos fondos, todos estos ingresos, y en vez de depositarlos en el banco, tal vez vos tenés un resultado positivo a fin de año, pero veo que tenés un flujo de caja apretado. ¿No te vendría bien tener este efectivo? Entonces, toma, esto va a tu compañía o a tu proyecto
y mientras tanto yo sé que están ahí, bueno, por ahí pierdo el interés, puedo perder algunas cosas, lo podemos negociar, pero de alguna manera digo, bueno, veo las cuentas de él, veo que tiene un ejercicio positivo, pero problemas de flujo de caja en algunos momentos. Yo tengo un excedente, digamos, en esto, tenelo vos, y esto puede hacer que tomes mejores decisiones, comprar a precios más competitivos, no sé. Y bueno, esto se puede dar, es lo habitual. También hay algo, una cosa más que quisiera agregar, si estoy muy pesado me interrumpen, eh, y no voy a dejar de ser pesado, voy a ser un pesado interrumpido. Eh, y hay algo que surge también, que ha surgido, por ejemplo, en estas conversaciones, que es la pregunta, ¿no? Que surge, es, che, bárbaro, nos mostraste el despliegue de este proyecto, el balance, perfecto. Este es el resultado. ¿Vos cuál era el resultado mínimo que esperabas? ¿Y cuál era el resultado máximo que esperabas? ¿Sí? Hay una conversación. Y después uno puede preguntar, ¿qué pasa con lo que ingresa que está por arriba de tus expectativas? Esta es una pregunta, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con eso? Y acá empieza esta conversación, ¿no? De, ¿vos sentís que eso es tuyo o le pertenece al mundo? ¿Sí? Esto que empieza a poder conversarse, bueno, surge a partir de este trabajo, ¿no? Eh, las preguntas son profundas y, y también esto a veces que se da naturalmente, de, bueno, yo tuve un flujo de caja más allá de lo esperado, positivo. ¿Qué tal si compenso el tuyo y le inyecto un poco al tuyo, que tuviste un poco menos, ¿no? Y no se trata ni de un préstamo ni de una donación, es como, chao, esto como algo simple, como, bueno, no podés llevar esa bolsa de compras tan pesada, ¿qué tal si te ayudo y la llevo una cuadra? ¿No? Es como algo natural. Eh, bueno, estas son las cosas que suceden. Ahora sí lo veo, eh, bueno, este es el momento para que entren en acción. ¿Algún comentario? ¿Pregunta? Alejandro, Sí, Milena. yo tengo una pregunta tal vez un poco tardía, o nunca es tarde en realidad para hacerla, que tiene que ver con esta parte de la conversación que yo creo que está en realidad desde el inicio. O sea, si bien se pone más fuerte en esta etapa tal vez, o es más crucial en esta etapa, desde el comienzo tiene que estar. Eh, y la pregunta en realidad es, sí, una pregunta que tal vez tendría que haber hecho antes, pero bueno, en mi proceso que va lento, está ahora. Cuando uno empieza un proyecto con una persona, yo entiendo que tiene que estar claro de entrada más o menos el rumbo, la forma y algunas cuestiones muy básicas de la estructura. Pero noto que muchas veces, o con muchas personas, o por lo menos con las personas que yo me topo, esta estructura genera un poco de rechazo, un poco como de, sí, miedo o, sí, rechazo por aburrimiento, o por pensar que va a ser la cosa más, más densa que lo normal. Y entonces se empieza a complejizar cómo uno plantea esa idea que tiene en proyección con la otra persona. La otra persona muchas veces comparte ideales al respecto, pero se queda en esa fase, como a veces bien comentan, como del sentir, o como de esa primera voluntad, de esa primera intención que viene y quiero hacer, como ese impulso mezclado con el sentir, pero que le falta orden, que le falta estructura,
y hay que, por lo menos lo que me pasa a mí al conversar, es como que hay que ser muy sutil para sugerir y ver cómo se va haciendo, y simplemente se agarra una hoja, una lapicera, se ponga la fecha, mínimamente palabras de lo que se está hablando en ese momento, ideas a futuro, ¿no? Como muy básico, pero parece que uno cuando agarra una hoja ya como que la cosa se pone como muy formal y muy de, no sé, saquen una hoja como en la escuela. Y me pregunto de qué manera uno puede llegar al otro sin eso, ser tan estructurado por un lado, pero al mismo tiempo dándole una forma a eso que está gestando. Sí o sí la persona, digamos, con la que uno trabaja tiene que estar con esa estructura y con estos conocimientos que nosotros compartimos, o puede que no. Yo te voy a hablar desde mi experiencia trabajando con jóvenes emprendedores. Eh, digamos, nosotros cuando entrenamos, damos los cursos habitualmente, estos cuatro pilares de la economía asociativa en el Fondo de Juventud y Comercio a jóvenes entre 14 y 18 años, algunas veces también para adultos, pero cuando trabajamos con los jóvenes, sobre todo, donde uno tiene como un pizarrón en blanco, porque es como un alma que no está grabada, que no tiene impresiones todavía, eh, siempre tratamos de que los primeros proyectos puedan hacer los emprendedores solos. Esto quiere decir, ¿por qué? Porque es muy importante para el yo, ¿sí? Tener esta experiencia de tratar consigo mismo. Y una vez que la tengo, puedo tratar con el otro, ¿sí? Pero cuando eso no, o sea, cuando no tengo eh, una misma experiencia, cuando no hay cierta homogeneidad en términos de experiencia, entonces, bueno, ahí también pueden empezar los problemas. Eh, y también lo importante es, bueno, acá lo que quiero dejar en claro es, nosotros, por ejemplo, si yo tengo que financiar un proyecto, nunca voy a aprobar un proyecto de dos emprendedores juntos si es la primera vez que hacen proyectos. Nunca. Es como, no va a estar permitido, ¿sí? No voy a aprobar ese proyecto. Por una cuestión por esto que estoy comentando. Por otro lado, y lo recomendable es tener al menos, yo diría, 2 años, mínimo uno, pero al menos 2 años de experiencia. Una vez que uno tiene este ejercicio, uno tiene la posibilidad de ver al otro y de tener una relación dentro de un emprendimiento. Pero mientras eso no sucede, normalmente lo que va a pasar es que frente a cada error, frente a cada problema, ¿quién está detrás de eso? Yo no, el otro. ¿Sí? Entonces, eh, hay una, hay algo que hay que cuidar, sobre todo nosotros tratamos de cuidar en la formación. Por otro lado, quiero dejar algo, comentar algo más, Milena, y es que cuando hay un emprendedor que tiene una iniciativa, tiene que tener muy en claro, volvemos a hablar del ejemplo del día venidero, esto de con quién más socio, tengo que tener bien en claro si yo soy el emprendedor del proyecto y necesito colaboradores o si yo comparto la iniciativa con alguien. Porque la iniciativa no está ahí suelta arriba de una mesa. Yo no puedo decir, che, ¿qué tal si hacemos esto juntos? La iniciativa no está puesta, la iniciativa es voluntad que está a punto de estallar como una bomba atómica que se va a desplegar. No queda otra. ¿Sí? Alguien que tiene una iniciativa verdadera la va a hacer, sea como sea. Si tenés la iniciativa de hacer algo, la haces como sea. Uno no puede conversar, a mi entender, en términos de, che, está esta iniciativa, ¿la hacemos? Sí, hagámosla juntos. O sea, ¿qué es eso? Que hay algo arriba de la mesa que se quiere desplegar en el mundo y no está relacionada con un yo. No sé, es como siempre donde hay una iniciativa hay un yo. Ese es el nombre de un curso. Donde hay un yo, donde hay una iniciativa hay un yo. Ese es el nombre de un curso. ¿Por qué? Porque justamente la iniciativa
aparece a través de un yo. La vida económica nace a través de un yo activo en el mundo. Entonces, mi respuesta frente a esto, Milena, sería, ¿estás segura que la iniciativa es de las dos? Y esto es muy importante porque cuando uno empieza un proyecto, uno tiene que decir, esta es mi iniciativa, yo me voy a hacer cargo de esto, pero necesito de apoyo de capital, de apoyo de conversación, de apoyo de, hay alguien que tiene que venir a pintar, a cocinar, poner un inodoro, armar un toldo, comprar ovejas, no sé, en los emprendimientos hay muchas cosas y no podría decir que cada uno de ellos es el emprendedor de esa iniciativa. ¿Se entiende, Milena? Entonces, muchas veces los, esto lo voy a decir tal cual lo digo siempre, soy bastante directo, muchas veces los fracasos en las iniciativas o los problemas vienen por una debilidad del yo, de que el yo no se ha apropiado suficientemente y no se ha hecho cargo de aquello que quiere hacer en el mundo. Entonces, es importante decir, yo lo quiero hacer, yo lo voy a hacer. ¿Sí? Hay algo que me gusta, yo trabajé muchos años en fisioterapia, después me dediqué a este mundo extraño de la economía, pero hay muchas analogías. Y, y cuando uno piensa en la imagen de un emprendedor erguido, ¿sí? Uno se imagina a alguien que alguna vez estuvo tirado en el piso en un mundo bidimensional como un gusano. Estos somos, lo digo con todo cariño, seguro que alguien va a decir, che, qué imagen. Un ser recién nacido, ¿sí? Uno lo pone en un, voy a adornar la imagen, lo pone en una piel de cordero, ¿sí? Y pones el recién nacido ahí y está acá, digamos, primero, digamos, está así, puede mover un poco las extremidades, pero no se mueve. Después puede empezar a moverse un poco. ¿Y cómo llega de esa situación bidimensional? Podríamos hacer una analogía en esto y decir, la bidimensión en lo artístico existía hasta el Renacimiento. Después del Renacimiento y después de la contabilidad de doble entrada, imagen de los misterios de Hibernia, ¿sí? Como densificados, el hombre adquiere tridimensionalidad. Y acá podemos hacer una analogía con tres cosas que también mencionaba Steiner. El, el- el andar, el hablar y el pensar. ¿Sí? El andar, uno anda por un camino y uno se desarrolla como emprendedor cuando empieza a caminar ese camino. El andar. El hablar tiene que ver con la vida social y el pensar con la vida económica. ¿Sí? Imaginémonos ahora este ser recién nacido, este ser humano recién nacido, que de repente, de mirar al cielo, ¿sí? Está en esta posición, hace el truco de la milanesa y de repente está mirando hacia el corderito, ¿sí? Y después de pasar un tiempo practicando eso, empieza a apoyar sus manos en el corderito, ¿sí? Y empieza a presionar hacia abajo. Quiere hundir la tierra. Y haciendo esto, se eleva, ¿sí? O sea, cuando uno ve ese movimiento hacia arriba, es porque hay un balance, porque hay un movimiento también hacia abajo, hasta que el cuello logra tener determinada fuerza y empieza a hacer esto. Pero ahí está la voluntad de moverme, ¿sí? Ahí está la voluntad de moverme. Cuando yo tengo un niño que mueve el cuello y que fortalece todo esto, me doy cuenta, como terapeuta, que se va a poder sentar, porque ese movimiento del cuello se va a extender al movimiento de la espalda. Y una vez que conquista la espalda también, empieza a sentarse y a hacer esto.
Seguro que sí, este movimiento de balanceo, balance, ¿sí? En términos económicos, balance. Y una vez que está ahí balanceado, ¿sí? Puede empezar a pararse. El niño que no mueve el cuello no se sienta. El niño que no se sienta no camina, ¿sí? Se para, ¿sí? Y uno podría decir, che, ¿cuándo una persona, un ser humano empieza a caminar? ¿Cuándo uno empieza a caminar? Cuando salís al kiosco a comprar caramelos o cuando das un paso, dos, cuando estás parado, ¿cuándo empezás a caminar? Esta es una pregunta importante. Yo siempre me acuerdo, esta pregunta me la hizo un médico deportólogo en mi examen de biomecánica. Urtiz Berea, ¿cuándo se empieza a caminar? ¿Cuándo empieza la bipedestación? Y esto siempre me quedó a mí como analogía. Cuando tengo que mirar algo, siempre me pregunto, che, esto que estoy mirando, ¿cuándo empezó? Y uno podría decir, empezó cuando se paró y caminó 10 pasos. Pero también podría decir, esto empezó cuando se dio vuelta. Esto empezó cuando movió el cuello. Esto empezó cuando fortaleció la espalda. Esto empezó cuando se sentó. Y todo es verdad. Simplemente estoy describiendo distintas etapas, ¿sí? De un mismo proceso. Con esto lo que quiero decir es que a mi entender, por lo que recién expliqué, uno podría decir, che, ¿cuánto hay que hacer para poder mantener una conversación en economía asociativa? No se desalienten, porque el proceso comienza, ¿sí? Cuando me doy vuelta, cuando hay voluntad, cuando hay algo activo, es como una chispa, y cuando empiezo a mover el cuello, empieza de a poco, ¿sí? Y lo que acabo de dar como 4 pasos, no lo estructuren innecesariamente, porque simplemente a modo de darle un orden y una imagen, que bueno, es lo que tenemos para compartir ideas, imágenes, pero no lo estructuren demasiado. Por eso doy este ejemplo, ¿sí? Y uno tiene que estar muy orgulloso y aplaudir cuando hay un movimiento de cuello. Y cuando te sentás y, muy bien. Y todo eso es. Y cuando te caes, si estás parado, también. Cuando te caes, también. ¿Sí? Cuantos más veces se caiga, más va a ejercitar los músculos, más fuerte va a ser. Es lo único que puede suceder. Entonces, bueno, la vida económica y este camino en la economía asociativa tiene esto. Hay cosas que hacer y que cumplir, pero también uno tiene que darse cuenta y disfrutar y vivir de lo lindo de este proceso con amigos, con conocidos, y darle valor a cada una de las partes, estar presente conscientemente en cada una de las partes. Eso es, digamos, es una forma de poner entusiasmo, ¿sí? Esto que marcaba Steiner en Teosofía del Rosacruz, un libro de 1907, puede ser, algo así. Y me acuerdo que ese libro cayó en mis manos cuando tenía 12 años y me quedaron 3 cosas. Quien quiera representar la teosofía, ¿sí? En el mundo, tiene que tener 3 cosas. Mirada entusiasta, respeto por los contenidos y actitud protectora. Esto es lo que se necesita en este paso, ¿sí? Que es la imagen de la economía asociativa en su etapa de conversación, asociación. Bueno, por mi parte creo que ya eh, Gracias. estoy para contestar alguna pregunta y si no, bueno, nos vamos al cierre. Dani, no sé si querés comentar algo, pero bueno, estoy para las preguntas o comentarios que quieran hacer.
Dani, Ale, tenés Ale. Ahí. ahí está. No, digo, lo único que podríamos decir es que vamos a armar la agenda del año que viene, porque ya por este año no vamos a tener más encuentros, pero sí vamos a trabajar sobre la agenda del año que viene y se la vamos a hacer llegar para planificar a partir de marzo cómo continuamos con estas reuniones. Sí, y les quería decir, bueno, está el mail, comuníquense con cualquier duda, cualquier cosa que quieran compartir, justamente con Daniel, con Esteban, con Hernán, que están en el equipo. Siempre tenemos esta imagen. Para nosotros es muy importante que este sea un espacio de encuentro, no es solamente un espacio, digamos, teórico, o es un espacio de encuentro. Entonces, bueno, es importante para nosotros recibir los mails, eh, poder contestarlos. Eventualmente, me dice, no sé, uno está en Buenos Aires, comuníquense. Si con alguno uno puede tomar un café, charlar un rato, estamos para eso. Justamente la idea de este espacio es desestructurar algo que a veces es estructurado y tener este encuentro normal, esto dentro de lo que sea posible. Y bueno, sepan que sí, estamos preparando una agenda eh, para el año 2024. Sería buenísimo que acerquen sus necesidades, su imagen. Eh, Estamos preparando encuentros presenciales. Para nosotros sería muy importante poder tener algún encuentro presencial en Buenos Aires, en Córdoba, por ahí lo habíamos pensado como un centro del país y descentralizar los encuentros de acá de Buenos Aires. Bueno, en fin, estemos cerca y bueno, les deseamos, todos los que estamos de este lado, unas lindas fiestas en paz, en familia y bueno, dejen morir este 2023 que se nos va ahora. Es importante dejarlo ir, esto en términos económicos también. Hay que dejar ir para que otras cosas vengan a nosotros, pero antes de que se vaya, hay que prepararle también un funeral al año. Y cuando uno hace un funeral, también es importante pensar en quién fue el año, qué fue para nosotros, hacer una retrospectiva, si bien esto desde el espacio económico, hacer una retrospectiva en cuanto a la actividad que estoy desplegando en el mundo y cómo puedo dejar morir este 2023 en este sentido, agradeciéndole todo lo que nos deja y todos los cambios que también nos marca para el futuro y tener eso en mente cuando crucemos el umbral entre el 31 y el 1 de enero. Así que bueno, les deseo lo mejor, sigan en contacto y les mando un abrazo grande. A todos, gracias por acompañarnos y bueno, seguiremos trabajando el año próximo. Dani, ¿Sí? Eso es todo. Tenemos los canales abiertos para que se comuniquen, así que no lo duden si tienen algo que comentar. Muchas gracias por habernos acompañado este año, ¿eh? Muchas gracias. muchas Gracias a gracias. ustedes por la compañía. Saludos para Gracias. todos. Muchas gracias. Nos veremos el año que viene. Un abrazo.